Bienvenidos a todos. Soy la doctora Melida Harris Barro. Welcome to Love, Truth and Peace. Bueno, les quiero dar las gracias a todos realmente que están con nosotros esta noche. Déjenme hablar más de amor, verdad y paz. Una iniciativa global, Love, Truth and Peace. Soy la fundadora de la organización. Ahora tenemos un talk show. Love, Truth and Peace es una iniciativa global. Se basa en equipar naciones y personas con los conocimientos y herramientas que necesitan para mejorar, crear, construir, prosperar y cambiar su entorno para que puedan dirigir con eficacia a un futuro mejor. Esto se hace a partir de una iniciativa mundial para recordar la importancia del amor, de la verdad y la paz en una voz que se utilizará de manera productiva para inspirar, motivar y alentar comunidades, pueblos, ciudades y naciones. Welcome to Love, Truth and Peace. Bueno, quiero introducir a mi reina, a mis reinas, te digo, a Keila Moreno Salazar, bienvenida, que es el co-host de este show. Y también quiero introducir a nuestra invitada especial, que la quiero mucho, Maite Valencia Rodríguez. Welcome to Love, Truth and Peace. Ahora, Keila. Sí, muy buenas tardes a todos. Sí. Un gran saludo. Les doy muchas gracias a la doctora Melida Harris Barro por haberme contactado para poder iniciar en este talk show de Love, Truth and Peace, que vamos a estar transmitiendo con ella todos los lunes a las 7 de la noche para el horario de Estados Unidos de EST, y entonces para el horario de Panamá vamos a estar a partir de las 6 de la tarde, todos los lunes, recuerden. Entonces, hoy tenemos una invitada especial, como anunció la doctora Melida Harris Barro, y ella es Maite Valencia, quien está actualmente en Colombia y quien estuvo residiendo por muchos años en Venezuela, y ella es la que viene técnicamente a hablar del tema que tenemos para compartir con ustedes el día de hoy. Claro, cómo no. Entonces, Maite, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Maite? Buenas noches, compañeras. Muy agradecida por la invitación, y bueno, aquí estamos para develar un poco la realidad de los inmigrantes y las inmigrantes venezolanas, el tema de la inmigración, el tema de cómo ha impactado esto en nuestras naciones, sobre todo de Venezuela y de Colombia. Sí, entonces vamos a comenzar porque quiero que usted se introduce. Eres colombiana, eres de Venezuela. ¿De dónde eres? Bueno, soy colombiana, hija de padres colombianos, pero nací en Francia. Nací, bueno, por cosas de la vida en los años 70, que hubo una emigración importante de colombianos fuera de ese territorio. Bueno, parte de esa emigración estuvieron mis padres, que se fueron para Francia. Allá me tuvieron a mí junto con una hermana melliza que tengo, y en el año 72 pues nacimos nosotras en Francia, pero ya a los 5 años de edad estábamos de vuelta en Colombia, y bueno, nos criamos allí hasta los 17 años. A esa edad mis padres decidieron que nosotras, mi hermana y yo, nos íbamos para Venezuela junto con mi mamá, que ya tenía 10 años viviendo en Venezuela. Yo duré 30 años viviendo en Venezuela, tengo nacionalidad colombiana, nacionalidad venezolana, aunque haya nacido en Francia, pero soy nacional de estas dos otras nacionalidades que les comento. Muy bien, muy bien. Yo te conocí en Colombia, en Bogotá, ¿no? ¿En Bogotá? Así es, doctora. Sí. Entonces,
Vamos a hacer las primeras preguntas que son muy importantes. ¿Cuáles son tus cómo sobrevivía Venezuela hace años antes de Chávez? Antes de Chávez, en Venezuela había una gran, inmensa deuda social con los sectores más desfavorecidos. Imperaba la tendencia a la privatización, sobre todo la privatización del recurso fundamental económico venezolano, que es el petróleo. La nación venezolana tenía un gran desequilibrio en cuanto a al acceso a los derechos fundamentales, a los servicios fundamentales. Había un gran desequilibrio entre el poder adquisitivo de los venezolanos. La gran mayoría de los venezolanos y las venezolanas formaban parte de esa parte de la pirámide que está en la base, que son los trabajadores, ¿no? Y no llegaban a ascender a otros niveles de poder adquisitivo en la nación. Sí. Esto trajo un gran descontento en la población que se evidenció en el año de 1989 con un estallido social llamado el Caracazo, en donde hubo, muchísimos muertos, la gente estaba muy descontenta y comenzó como esa insurgencia del descontento, de la conciencia por la lucha social que tomó fuerza con la aparición del compañero Hugo Chávez en el 1992. Y tomando esa parte, me gustaría saber entonces, eso fue la parte de Chávez. Eso fue antes de Chávez. Antes de Chávez. Antes de Chávez, ok, perfecto. Entonces, ¿qué pasó con Chávez? ¿Y qué pasó también con la llegada de Maduro? Bien, estamos hablando de periodos de tiempo que no son cortos. Estamos hablando de 20 años de trayectoria política desde que entra Chávez a la escena política en Venezuela en 1992 con un intento de golpe de Estado al entonces presidente Carlos Andrés Pérez, que formaba parte del partido político Acción Democrática. Con esa intentona de golpe de Estado fallido, porque Chávez falló con ese golpe de Estado y fue tomado preso. Él asumió toda la responsabilidad y asumió su pena en prisión. Pero esto llenó al pueblo venezolano de un afecto y un cariño por el atrevimiento que tuvo Chávez de darle ese golpe al movimiento político que venía tomando poder, que era el de la extrema derecha, de la derecha. Chávez venía con propuestas de izquierda, de lo que llamamos socialismo del siglo XXI, socialismo, que era el logro de los derechos sociales fundamentales para las poblaciones más desfavorecidas. Eso lo logró durante más de 10 años en el poder, tras varias reelecciones con mayoría de votos en forma democrática, directa. En Venezuela el voto es directo y secreto. Cada persona mayor de edad puede votar y esos votos fueron los que llevaron a Chávez al poder, con esa promesa de un mejoramiento en la calidad de vida de los sectores más vulnerables. Es con ello que Hugo Chávez diseñó todo un plan de misiones sociales a nivel educativo, a nivel de salud, a nivel de adultos mayores, a nivel de nacionalización de diferentes recursos, entre ellos el petróleo, dando un golpe contundente a lo que imponía realmente los sectores más pudientes de este mundo, pues las potencias del mundo. Sí. Que pretendían privatizar. En Venezuela lo que se quería era nacionalizar esos recursos para que gran parte de esos recursos fuera social, dirigidos a la inversión social para vivienda, para salud, para educación,
para formación, recreación, diferentes factores, cosas tan sencillas como por fin alguna vez lograr tener tu nevera nueva, tu estufa nueva, tu lavadora, tu aire acondicionado, tu vivienda nueva, acceso a diferentes formas de apoyo a las clases más desfavorecidas. Y eso fue lo que se logró con Chávez. Bueno, ya pasando a la época de Maduro, ya es otra época. Es evidente que las propuestas de Chávez no tuvieron muy buena aceptación en las clases pudientes venezolanas que forman parte de la oposición venezolana y sobre todo a nivel de la geopolítica mundial. Venezuela es un país muy apetecido por las grandes empresas y las grandes naciones que llevan el poder en la geopolítica mundial, ya que en Venezuela están ubicadas las mayores reservas de petróleo a nivel mundial. No solo eso. Entonces, dígame, doctora. Hay una crisis en Venezuela, crisis actual en Venezuela. Yo quiero hablar de la posición de las personas, de los pueblos en Venezuela. Hay muchas personas que están migrando a Colombia, a Perú, a Brasil, familias. Cuéntame de eso, he entendido y todavía no lo creo. Las personas, el salario mínimo, 5 a 8 dólares. Cuéntame de eso. Bien, Venezuela, por lo mismo que les comentaba, de que no ha sido vista con muy buenos ojos por parte de las potencias mundiales, al plantear una inversión a nivel social y un discurso de empoderamiento de las clases menos favorecidas, Venezuela ha sido víctima de un brutal bloqueo económico por parte de las naciones que ostentan el poder, las grandes potencias, llámese Estados Unidos y naciones de la Unión Europea. El bloqueo, cuando hablamos de bloqueo económico, estamos hablando de cerrada de ingreso y egreso de recursos a todo nivel hacia Venezuela y desde Venezuela. O sea, cuando hablamos de un bloqueo por parte de Estados Unidos hacia la nación venezolana, es bloqueo en el ingreso de medicinas, bloqueo en el ingreso de insumos para la agricultura, maquinaria para todo tipo, salud, agricultura, desarrollo en general de la nación venezolana, bloqueo hacia otras naciones que quieran negociar con Venezuela, están sancionadas si se les ocurre hacer algún tipo de negocios con Venezuela. Bueno, ya tenemos el ejemplo del bloqueo a la nación cubana. La nación cubana ha tenido que resurgir de entre las cenizas y hacer lo que ha podido con lo poco que tienen. Siendo Venezuela una nación tan rica, ha llegado a un punto en el que ha tenido sus manos atadas, por una parte, debido al bloqueo del imperio estadounidense, el bloqueo de otras naciones de la Unión Europea, aun cuando hemos tenido apoyo de naciones tan importantes como Rusia y China. Todo se centra en el nivel, todo tiene una base política, pero también una base económica que se sustenta en el petróleo. Los precios del petróleo tuvieron unos picos increíblemente elevados durante la gestión de Hugo Chávez. Cuando Hugo Chávez muere, queda ese legado y esa gran responsabilidad que se le da a hoy presidente Nicolás Maduro, quien de todas las maneras ha tratado de sobreponerse ante la arremetida imperialista y de otras naciones que simplemente nos han atado de manos. Por otra parte, a lo interno de Venezuela tenemos lo que llamamos una guerra económica. La guerra económica
que ha sido liderada por factores de oposición, ha consistido en el contrabando de insumos, alimentos, medicinas producidas en Venezuela, pero sacadas de manera fraudulenta del país venezolano. Pero usted me puede decir, porque esto es muy importante, usted me contó algo ayer a mí y a Keila, ¿verdad, Keila? Usted vivió allá años, y lo que usted me contó ahora no lo puedo creer, porque muchas personas en diferentes países realmente lo que está pasando en Venezuela, especialmente porque las personas están inmigrando a otros países, pero la situación está tan mal que yo tenía que tener en este show para hablar de las condiciones de las personas en Venezuela. Por ejemplo, hay muchas personas que vinieron a Panamá, ¿correcto? Exacto, tenemos una... Vives en Panamá ahora. Los venezolanos que vienen que han venido a Panamá años atrás, pero esos son los venezolanos que tienen la plata, pero los venezolanos que no tienen, mira las cosas que Maite nos va a contar sobre su experiencia con $8 al mes. Eso todavía yo no puedo creer, pero nos cuenta su experiencia. Bueno, compañeras, sí, les cuento, sí, señora. Bueno, les cuento mi experiencia. Yo viví 30 años en Venezuela. Yo llegué a Venezuela en 1989 durante el Caracazo, cuando fue el gran estallido social, donde se hizo la ruptura entre los gobiernos de derecha y el nuevo nacimiento de una oleada de izquierda socialista, en el que se pedía justicia. ¿Aló? ¿Aló? Sí. ¿Me escuchan? Sí, ajá. Te escucho. Sí, sigue, por favor. Se cortó por un momento. Estamos hablando de las condiciones en Venezuela. Sí, te escucho acá ahora. Estoy de nuevo. Sí. Sí, acá estoy de nuevo. Se cortó la señal. Bueno, les comentaba que durante los 30 años que viví en Venezuela, viví las 3 etapas, antes de Chávez, durante Chávez y después de Chávez. La razón por la cual yo me voy de Venezuela sin quererme ir, aún siendo colombiana, es porque durante 30 años tú haces una vida. Durante 30 años tú tienes hijos, nietos. Tuve 2 hijos, 2 nietos. Saqué mi carrera, logré mi casa, logré digamos, mi desarrollo profesional hasta la edad que tengo actualmente, con todas las oportunidades que se le da a cualquier venezolano siendo colombiana en Venezuela. ¿Qué pasa con Venezuela durante la etapa de Maduro? Ya desde la etapa de Chávez, nosotros veníamos sufriendo los embates de un bloqueo, como les dije, económico. Cuando usted tiene en su país un bloqueo económico donde a su país no pueden entrar insumos, medicinas, recursos, y usted tampoco los puede exportar, usted no puede mantener empresas, usted no puede mantener misiones que se venían adelantando, viene una crisis que se traduce en el pueblo de a pie. Cuando el pueblo de a pie empieza a ver que no tiene acceso a un empleo o acceso a formas de conseguir comida para su gente, para su familia, empieza a crecer la criminalidad en el país, en todo el país. Y la criminalidad no solamente es el ladrón que te roba en la calle, sino también es a otros niveles de corrupción en otros estamentos más altos
que vienen desde los estamentos del gobierno hasta la empresa privada como tal. Se empezó a tratar de negociar el país por parte de sectores de oposición con sectores del gobierno de Estados Unidos para lograr privatizar y entregar recursos tan importantes como el petróleo. Eso afecta a todos los niveles de la sociedad. Los venezolanos, al ver cómo el poder adquisitivo se iba mermando por la baja de los precios del petróleo, empieza un nivel de especulación nunca antes visto en Venezuela, en donde simplemente cada uno de los comerciantes empezaba a cobrar, empezó y aún lo hacen, a cobrar los precios que les da la gana por todos los productos alimenticios, por los servicios, por el transporte, por toda la cadena de comercialización de alimentos, de medicinas, lo cual nos deja a todas las personas, los ciudadanos, a la merced de la especulación, del contrabando, la sacada de productos de manera ilegal, productos venezolanos hacia otras partes para engrosar los precios de esos productos. Llegó un momento en el que sencillamente estamos en una pérdida de valores en el pueblo venezolano, en donde los comerciantes básicamente y los transportistas han colocado precios a los productos de manera indiscriminada, sin ningún tipo de control. El Estado venezolano ha tratado de tener controles a través de diferentes sistemas, pero realmente ha sido una misión titánica que se ha traducido en el desplazamiento de grandes grupos de personas fuera de Venezuela, buscando nuevas oportunidades realmente de empleo y oportunidades laborales. Las primeras oleadas de... Paula, que quería hacer una pregunta. Sí. Viendo la parte esa de la migración masiva que ha habido de venezolanos, no solamente en Colombia, sino que se ha dado a nivel mundial, porque hay venezolanos en todas partes del mundo. Yo quería ver la parte de qué manera los ha afectado la parte de la xenofobia y la exclusión a los que son inmigrantes venezolanos. Por ejemplo, ¿cuál es tu experiencia de lo que se ha vivido en Colombia? Bien, les cuento que a la gente no rechaza al venezolano por ser venezolano. La gente rechaza al pobre por ser pobre. Si usted emigra de su país, pero usted tiene un buen nivel adquisitivo, si usted tiene dinero, usted no es rechazado. Pero cuando usted no tiene dinero, cuando usted viene con una maleta en el hombro, con unas chancletas o unas sandalias, caminando a pie desde Venezuela, trasladándose todo el territorio venezolano para llegar a Colombia a pie, sin un sitio donde dormir, sin una cobija con que cobijarse, ni comida que comer, usted es rechazado. Entonces, cuando hablamos de xenofobia, sí, la xenofobia es el odio a otras o el rechazo a otras personas por su nacionalidad, pero también la xenofobia tiene una gran base clasista, una base que se sustenta en la economía de la persona. Entonces, las oleadas de migración de venezolanos fuera del territorio, inicialmente hacia los años 90, los venezolanos que salían de allá eran gente con poder adquisitivo, eran mayormente estudiantes, hijos de personas que tenían el dinero para poder sacar a sus hijos a estudiar, a mejorarse profesionalmente. Posteriormente empezaron cuando el gobierno de Chávez empezaron a salir empresarios, grandes empresarios que veían que la política de Estado del presidente Chávez no favorecía el mayor empoderamiento de las grandes empresas que tenían un apoyo del imperio básicamente. Entonces muchos de esos empresarios salieron de Venezuela con dinero, pero cerrando sus empresas en Venezuela.
Posteriormente empezaron a salir con la muerte de Chávez y el bloqueo brutal que se hizo contra Venezuela, empezaron a salir ya jóvenes entre 18 y 20, 22 años a tratar de buscarse un futuro mejor fuera de Venezuela. Actualmente vemos que ya nos atrevimos pues a salir personas mucho mayores, pues de 40, 50 años, incluso familias enteras. Bueno, hemos salido muchos profesionales, hemos salido tanto profesionales como jóvenes sin profesión, y estamos en un momento en el que ya han salido de Venezuela casi 4 millones de personas. Sí. En Colombia... disculpa que te interrumpa. Por ejemplo, hablaste de una parte importante, que los primeros en atreverse a salir fueron los jóvenes. Por ejemplo, yo soy una persona joven y no es fácil. Nosotros tenemos como juventud y todo lo demás, pero ¿qué tal han sido las oportunidades para los jóvenes que han decidido migrar de Venezuela, digamos, en este caso a Colombia, que es el país donde están recibiendo actualmente? ¿Y cuáles han sido, digamos, las oportunidades? ¿Hay alguna embajada que de repente haya podido apoyar a los venezolanos que viajaron allá, sobre todo la juventud? Porque los jóvenes, cuando salen a edad temprana, 19 años, técnicamente estamos hablando de una preparación profesional, están acabados de salir de preparatoria o de secundaria o de high school, el nombre que se utiliza dependiendo del país. Entonces, ¿cómo ha sido la parte de Colombia? Bien, cuando hablamos de oportunidades, por la masiva salida de venezolanos, tanto venezolanos muy jóvenes sin experiencia profesional como venezolanos maduros con experiencia profesional, te puedo decir con tristeza que el nivel de oportunidades inicialmente pudiera haber parecido una gran oportunidad porque eran pocos los que estaban saliendo, pero a medida que fueron saliendo más y más y más personas, el nivel de oportunidades se redujo. Entre las personas venezolanas que salieron de ese territorio sin experiencia, hay muchas personas de ellas que realmente pertenecen a niveles de la sociedad, si se quiere, antisociales. Pues, sí. Muchas de esas personas que salieron de Venezuela sin preparación, sin nada que perder, simplemente salieron de Venezuela jugándosela. Muchos de ellos pues tenían antecedentes penales, otros jóvenes que no tienen antecedentes penales pero sin experiencia, sí, llegaron a Colombia y realmente pues han formado parte de un mercado laboral subpagado en el que se les contrata pero sin los beneficios sociales que tiene cualquier persona trabajadora. Se les paga la mitad del sueldo que se les paga al resto de las personas. Y eso también ha pasado con profesionales. Muchos profesionales salieron de Venezuela con su formación, pero al llegar a Colombia no pudieron, antes de salir de Venezuela, no pudieron, por ejemplo, apostillar su título. Apostillar el título significa legalizarlo, someterlo a un proceso de legalización en Venezuela para que tu título profesional sea válido en Colombia o en otros países. Muchos profesionales, incluyéndome, no pudimos tener ese chance de apostillar el título. No tenemos apoyo de la embajada venezolana en Colombia porque sencillamente está cerrada la embajada. Bueno, como sabrán, en varias oportunidades ha habido ruptura de las relaciones políticas entre Colombia y Venezuela por sencillamente que no hay un hermanamiento, ni hay no hay el gobierno colombiano sencillamente no acoge todas las decisiones del gobierno venezolano. De hecho, bueno, no vamos a hablar de enemistad, pero sí hay una gran ruptura de relaciones entre el gobierno colombiano y el gobierno venezolano. Aquí en Colombia las oportunidades para los venezolanos realmente son muy, muy reducidas. Los que logramos conseguir algún tipo de trabajo,
somos, como les digo, subpagados, somos pagados a la mitad del sueldo por la misma cantidad de horas que trabajaría un colombiano. Otras personas pues se han dedicado a la delincuencia, cosa que ha manchado un gentilicio y una nacionalidad, porque pues por experiencia les puedo decir que el venezolano de por sí es gente trabajadora, gente noble, gente cordial, que ha salido de su país no porque no quieran a Venezuela, claro, sino por pura y sencilla necesidad. Sí. Acabo de leer el señor Carlos Ascanio Padrón. Hola, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? De participar en este programa. Él acaba de decir que en este momento el salario es $3. Sí. $3 al mes. Eso me duele mucho. Él dijo también que en este momento la situación es crítica con el agua, el internet, luz y gas. Yo pregunto a Carlos, porque vamos, Keila, ¿le puedes decir a la audiencia que vamos a tomar preguntas? Claro, cómo no, vamos a estar recibiendo sus preguntas, más que todo para que Maite, que es la que más puede tener un tipo de conocimiento, pueda darle su respuesta. Vamos a estar recibiéndolo a lo largo del show. Pueden comentar a través del YouTube, también del Facebook de la doctora Melida Harris Barrow, y con mucho gusto vamos a poder estar compartiendo las inquietudes que ustedes tienen para que Maite pueda responderlas. Okay. Sí, entonces, Carlos, muchas gracias por su comentario. Él dijo también que al bloqueo le podemos agregar la corrupción interna que sucede dentro del mismo país. Hay muchas corrupciones en muchos países, igual como muchos países en Latinoamérica y también en el Caribe, África, por todos lados. Pero como ciudadanos tenemos que cambiar lo que está pasando. No podemos continuar a sentarnos a ver lo que el gobierno, las organizaciones están haciendo para que nosotros no podemos, ¿cómo se dice? To advance, para avanzar. Entonces, por eso tenemos a Maite representando a Venezuela en la forma porque ella vivió allá por 30 años. Entonces, cuando ella me comentó anoche que eran $7 o $5, ahora Carlos dice que es $3. Yo me escandalicé. Eso es algo que no puedo creer. ¿Qué se puede hacer en Panamá? En Panamá, Keila sabe, puede contar esto, la situación en Panamá después de la pandemia, durante la pandemia. ¿Puedes contar de eso? El monto que las personas recibieron en Panamá eran como $80, ¿correcto? $80 lo que nos dieron por parte del gobierno. Muchas empresas suspendieron las labores, los contratos, otros simplemente despidieron a las personas. Y estamos hablando de que la canasta básica en Panamá actualmente oscila entre alrededor de $300, $350 y simplemente se ha dado un bono de 80. Eso no cubre ni siquiera un cuarto de lo que realmente debe tener una persona para tener una comida decente de un mes. Y comida saludable, no estamos hablando de comprar un montón de enlatados y estas cosas que realmente lo que hacen es perjudicar la salud. Exacto. Y bajar las defensas, que es lo que menos se necesita en este tiempo. Pero sí es deprimente y hay muchas personas que no han recibido bono. Hay personas que si no están legalmente dentro de lo que es la parte lo que es el Tribunal Electoral en Panamá, porque estamos cobrando es por cédula, tampoco están recibiendo nada. Es bastante crítica la situación, porque inclusive hay personas que no han recibido nada y estamos, digamos, en esta cuarentena desde el mes de marzo. Y muchas personas son independientes. ¿En cuarentena, Keila?
La habían levantado la semana pasada, es decir, se podía salir desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche, ya uno tenía que estar en casa, pero entonces dijeron que como las cifras aumentaron, iban a tener que restringirlo. A partir de hoy estamos restringidos nuevamente y nada más podemos salir por el último número de cédula, las mujeres los lunes, miércoles y viernes, y los hombres los martes, jueves y sábado. Y entonces dijeron... ¿Hasta cuándo, Keila? No han dicho nada, y la verdad siento que hay bastante informalidad y también improvisación en lo que están haciendo las autoridades en este momento. Exactamente, y no solamente eso, pero yo me pregunto, las personas que están enfermos, las personas que tienen que hacer su diálisis, las personas que tienen cáncer, muchos de ellos, ¿qué está pasando en esa situación? Acabo de pensar en algo. Vamos a tener el show el lunes, este lunes que viene, sobre la situación en Panamá. Vamos a buscar las personas que están panameños, que están escuchando nuestro programa en este momento. Lo que vamos a hacer es tener un programa el otro lunes para hablar de la situación en Panamá. Lo que vamos a hacer en este programa es traer las informaciones que no pueden oír en CNN ni en Fox News. Nosotros lo vamos a hacer aquí con Love, Truth and Peace, con mi co-host, Keila, porque esto es muy importante, porque no van a dar la noticia de las cosas que están pasando, porque es lo que me estás diciendo, Keila, hay muchas personas que no han conseguido Exactamente. Y yo me imagino, ¿qué están haciendo? ¿Verdad? ¿Qué es lo que está pasando en Panamá? Y no es lo que, la situación es que tienen el dinero, ¿verdad? Tienen el dinero. Así que vamos a hablar la próxima semana de la situación en Panamá. Ahora vamos a continuar con nuestra invitada Maite sobre Venezuela. Ahora, Maite. ¿Tienes una pregunta, Keila? Dale. Sí. Tenía una pregunta para Maite, y Maite, yo quería saber, con la situación actual que están viviendo los venezolanos, no sé si también tú tengas oportunidad de compartir con venezolanos fuera de Colombia, ¿qué retos hay actualmente para los y las inmigrantes en los países donde se encuentran? Por ejemplo, ¿qué retos tienen ustedes ahora mismo en Colombia? Sobre todo aquellos que no están preparados. Bien, compañeras. Bueno, quería retomar la observación que hizo el compañero Carlos Ascanio, observación a la cual tiene mucha razón. El nivel de corrupción infiltrado en el gobierno venezolano ha llegado a niveles insospechados. El hecho de ser una nación en donde se ganan entre 3 y 10 dólares mensuales, que te obliga a acceder a recursos como el trueque, el intercambio entre los vecinos, la solidaridad entre el pueblo, entre ellos mismos, ante la arremetida de la guerra económica de los comerciantes y transportistas, ha llevado pues a cientos, centenares y miles de personas venezolanas a salir de su territorio. Sí hay un gran nivel de corrupción al cual el Estado está tratando de hacerle la lucha día tras día. En Colombia, como les decía, el nivel de oportunidades es muy bajo, y ahorita se está con todo este problema de la pandemia, se está presentando una gran problemática, que es el retorno de venezolanos inmigrantes para volver de nuevo a Venezuela. Bien, ahorita actualmente solamente durante 3 días a la semana, a partir de ayer, solo durante 3 días a la semana se puede volver a Venezuela a través de la frontera de Venezuela con Colombia en Cúcuta. 3 días a la semana, y solamente pueden pasar 300 personas cada día.
sin embargo, hay muchas personas que han pasado por los caminos verdes, por trochas, por otro tipo de vías ilegales hacia Venezuela, aumentando el peligro de contagios del COVID-19 en el territorio bolivariano. Otra cosa, a nivel social, es mal visto para muchas personas en Venezuela el retorno de sus compatriotas. O sea, a muchos de los que salimos de Venezuela nos ven como traidores. Nos ven como traidores porque nos ven como que no pudimos o no nos quisimos quedar para seguir resistiendo, ¿no? Pero hay que ver el otro lado. La mayoría de los que salieron para ayudar a sus familias que todavía continúan en Venezuela. O sea, la mayoría de los que salimos, enviamos dinero a Venezuela para ayudar a nuestros amigos, a nuestros familiares, para que puedan de alguna u otra manera poder continuar comprando lo básico, lo que es la comida, con las remesas que nosotros les enviamos, aparte de lo poco que ellos ganan allá en Venezuela. ¿Cuáles son los retos? Bueno, al parecer tuvimos una pequeña falla por parte de Maite. Se desconectó totalmente. Ella va a regresar en un momento. Vamos a esperar unos momentos. Sí. Pero sí, definitivamente tenemos que traer al tapete el tema de lo que está aconteciendo en Panamá. Sí. Porque hay muchas cosas que no se están hablando, que no están reportando en las noticias internacionales, y una realidad, y es todas las donaciones que está recibiendo el gobierno panameño, sí, y lo poco que están haciendo y lo poco que le están entregando a lo que es la población. Y no solamente esto, tenemos el problema también de que han habido compras de insumos, la parte del hospital también modular, que no se ha aclarado la parte de los fondos y todo lo demás que hay, son temas que hay que tratar. Exactamente. Bueno, de vuelta a Maite nuevamente. Sí. Discúlpenme, compañeras, que me desconecté. Sí, en estos momentos vamos a tomar a las personas que están viendo, la audiencia que están viendo el programa. Si quieren hacer preguntas ahora, están libres para hacer eso. Este es un programa nuevamente para hablar de lo que está pasando en nuestros países, el sufrimiento que las personas están pasando en estos momentos, especialmente durante este tiempo de la pandemia. Entonces, tenemos esta plataforma para poder hablar de todas las cosas que está pasando. Tenemos a Tracy Jones. Hola, Tracy. ¿Cómo estás? Si tienes preguntas, puedes hacer las preguntas. Pero algo que quiero preguntarte, Maite, es que las personas, los ciudadanos, voy a decir, los ciudadanos en Colombia, ¿cómo? Porque son millones, yo creo que desde 2019 es 1.458.000 personas de Colombia que emigraron a Colombia. Yo me imagino las personas en Colombia que no tienen trabajo, las personas que no pueden sobrevivir ahí mismo en Colombia, ¿cómo ellos están tomando esta situación? Que ustedes, las personas de Venezuela, están inmigrando a Colombia, y cómo el gobierno, ¿verdad? Está, how are they handling this? ¿Cómo lo están haciendo? Muy interesante, muy interesante. Sí, realmente a los colombianos no les ha hecho nada en gracia la llegada de los venezolanos. Okay. Para nada. Ellos ven a los venezolanos como una competencia laboral que no quieren, bien sea porque son profesionales, sí, o bien sea porque son simplemente mano de obra, sí, pero que está dispuesta a recibir un salario, si es posible, la mitad del salario mínimo, sí, están dispuestos a recibirlo con tal de tener ese ingreso, porque con ese salario, con esa mitad de ese salario mínimo, sí, viene a representar 25 veces más el salario mínimo venezolano, ¿ve?
Entonces, con lo poco que usted gana en Colombia, usted puede mandarle, aunque sea algo, a sus congéneres, a sus compatriotas en Venezuela, a sus familiares, y ayudar de una u otra forma a la grave crisis que está sufriendo el pueblo venezolano. Entonces, para el pueblo colombiano no ha sido nada agradable la llegada de los venezolanos. Eso sumado también, pues, a la llegada de algunas personas antisociales que se han dado a la tarea de hacer crimen, y por supuesto el pueblo venezolano, no, el pueblo colombiano no avala nada como eso. Pero como les digo, la mayor parte del pueblo venezolano es gente noble y trabajadora que ha llegado a Colombia y a todos los países con las mejores intenciones. Y sobre los retos que me preguntaba mi compañera Keila, ¿cuáles son los retos que se nos presentan ahorita como venezolanos o a los venezolanos fuera de su territorio? Los retos nuestros ahorita son aprender de las nuevas tecnologías. Si ahorita el trabajo es por las redes sociales, bueno, necesitamos formación para nuestros jóvenes, para nuestros adultos, para los profesionales en las nuevas tecnologías, formación en nuevas oportunidades de negocios, en nuevas oportunidades de búsqueda de recursos. Y todo eso se hace simplemente a través de la red 2.0. Sí. Bueno, ya llegamos al punto de cierre de este programa. ¿Quieres decir algo antes de cerrar, Keila? Bueno, lo que quiero decir es que, por ejemplo, por mi parte, que debemos de aprender a ser solidarios. Yo sé que hay personas, pero también tenemos que aprender, más que todo en los tiempos que estamos viviendo, de una pandemia a nivel global, tenemos que ser solidarios porque no somos, ante momentos como este, no somos venezolanos, no somos panameños, no somos colombianos, no somos costarricenses, somos humanidad. Somos la raza humana. No debemos de mirar banderas, no debemos de mirar nacionalidades, ni color de piel, nada. Lo que tenemos que mirar es que todos estamos ante una situación que nos afecta a todos y que nadie está inmune. Así que yo invito a que si tenemos la oportunidad, si tenemos la solvencia, podamos ayudar a los que están a nuestro lado, a los que están cerca de nosotros, porque la verdad que se necesita. Y al final, todo lo que hagamos bien y correcto, el universo y nuestro creador nos lo va a retribuir de manera generosa. Así que a ser generosos, si tenemos cómo hacerlo con los demás, la verdad que los invito a que lo hagamos. Y sobre todo a que dejemos la parte de la xenofobia a un lado o de mirar si se hizo o no se hizo, sino simplemente ya las personas están aquí. Se vinieron aquí porque tuvieron una situación, inclusive con nosotros como panameños, cuando tuvimos el tiempo de la invasión, mucha gente tuvo que salir de Panamá y ver cómo rehacía su vida. Así que todos en algún momento hemos tenido que salir de nuestro país. Así que debemos de dejar de ser indolentes y comenzar a ser más solidarios. Eso es, mi Keila de Moreno. Así se habla. Bueno, gracias a todos de estar con nosotros. Muchas gracias a nuestra invitada especial, Maite Rodríguez. Espero verte muy pronto nuevamente en nuestro show. Y entonces, gracias a todos. Love, truth and peace. Amor, verdad y paz. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Paz y unión entre las naciones. Nothing but the truth. Peace. We
Can you see me? Can you see me?